Bienvenidos a la sexta catequesis de nuestra Escuela Diocesana de Oración. Hoy le doy la bienvenida a don Francisco porque después de esta semana en la conferencia episcopal, que espero que dé muchos frutos para toda nuestra Iglesia, pues está aquí sin fallar puntualmente con nosotros. Sexta catequesis. Ya hemos ido aprendiendo a rezar y hemos dejado que nos acompañen Abraham, Jacob. Vimos los primeros puntos del catecismo de la Iglesia Católica, 2574, 2577. Vamos a ver hoy. ¿Quién va a ser? Moisés. Tres ideas, tres claves, dice siempre nuestro arzobispo, yo también. Tres claves, tres ideas. ¿Quién fue Moisés? Un esclavo, un descendiente de Abraham, hijo de Anrán, en tierra extraña, bajo un amo extraño, un niño nacido sacado de las aguas, pero amamantado al calor del corazón de su madre israelita y adoptado y educado en la sabiduría egipcia por una hija del faraón. ¿Quién era Moisés? Era un hombre, fíjense, defensor del débil frente a las injusticias de los hombres. Era un hombre pastor de ovejas con ojos abiertos a los signos de los tiempos. Era un hombre que se sabía a sí mismo humilde y pequeño, pero que sintió la llamada y fue revestido de gracia y poder para poder responder a su mandato. Y por último, ¿quién será Moisés? Será un hombre llamado por Dios en ese episodio que todos conocemos de la zarza ardiente, que ardía pero no se quemaba, se acercó a la realidad esencial. Don Francisco me recuerda esto mucho al Principito, ese pasaje, no se ve sino con el corazón. Hay que acercarse siempre a la realidad esencial para oír, aunque no veas la llamada. Él no tuvo miedo, se fió porque escuchó yo soy, está contigo, será amigo de Dios, será el gran libertador de Israel, será guía y padre espiritual del pueblo, será explorador de nuevos caminos y será juez, mediador y legislador de la antigua alianza, pero sobre todo intercesor. Un hombre probado en la paciencia, sufridor por la infidelidad de su pueblo, que será gastado y desgastado en mil tareas al servicio de Dios y de su pueblo. Hoy, queridos hermanos todos, este amigo de Dios en nuestra Escuela Diocesana de Oración será nuestra guía para orar. Es el místico del desierto que acompaña con su pobreza. Bienvenidos todos. Pues en nuestra Escuela Diocesana de Oración, nuestra Escuela de Oración de iniciación y profundización en la oración, que tiene este objetivo, iniciarnos a orar, porque a orar se aprende orando y para aprender a nadar hay que tirarse de cabeza a la piscina. Cuando le preguntaban a San Juan Bosco, ¿cómo aprendes tú los chicos a nadar? Dice, yo les tiro a la piscina. Pues yo creo que esto se puede perfectamente decir de la oración. A orar se aprende orando y hay que tirarse de cabeza a la voluntad de Dios. Nos encontramos, como nos ha dicho el delegado de espiritualidad episcopal, nos encontramos con una figura colosal de Moisés, que tiene también mucho de Abraham, porque también es peregrino, también es caminante en su oración, en su relación con Dios. Y tiene también mucho que ver con Jacob, porque también lucha. Cuando uno piensa Jacob luchando en la noche con aquel personaje misterioso, que es Dios, que es el ángel de Yahvé, y que le dice, no me separaré de ti hasta que no me bendigas. Pues tenemos algo parecido en Moisés, que le va a decir, como no hagas caso a mi pueblo, al sufrimiento de mi pueblo, bórrame del libro de la vida. Bórrame del libro de la vida. En el fondo es esta imagen preciosa de Moisés, que es el hombre buscador incansable de la voluntad de Dios, es el hombre mediador, en que va a tener, por supuesto, como estará diciéndonos que el gran mediador será Jesucristo, pero Moisés nos da muchas claves para cómo iniciarnos en la oración y profundizar en la oración, que es el objetivo de este curso que estamos haciendo. En el 2574 dice así: cuando comienza a realizarse la promesa, que es lo que va buscando también Abraham, lo que va buscando Jacob, el cumplimiento de esa promesa,
Pascua, Éxodo, que son las grandes fiestas también del pueblo judío, que luego el cristianismo las hemos cristianizado, entrega de la ley y conclusión de la alianza, la oración de Moisés es la figura cautivadora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, que dice Primera de Timoteo. Me encanta la palabra que utiliza, cautivadora, porque la figura orante de Moisés nos cautiva. Es una figura que nos cautiva. ¿Por qué nos cautiva? Porque es el hombre despojado, el hombre caminante, el que acompaña a su pueblo, el que está orando, el que participa de sus alegrías, de sus tristezas, de sus desalientos. En el 2575 dice: también aquí Dios interviene el primero. Llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Esto es precioso. Siempre la iniciativa en toda oración, en toda vocación, en todo seguimiento es del Señor. Es Él el que nos llama. Lo decía también el profeta. Hemos luchado, pero has sido más fuerte que yo y me pudiste. Aquí evoca algo que van a evocar todos los místicos, sobre todo los místicos cristianos. Por ejemplo, San Juan de la Cruz, la zarza ardiendo. Muchos van a ver en ello un signo, no solo el maná, es signo de la Eucaristía o es símbolo de la Eucaristía. El maná no fue, dice Jesús, Moisés quien os dio el maná que comieron vuestros padres, sino es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Pues hay otro signo, otro símbolo, que es la zarza ardiendo, y que evocan los místicos como signo de Dios, de la Trinidad, de la Eucaristía. Un misterio al que hay que acercarse como a Dios, el misterio de la Trinidad, el misterio de la Eucaristía que tenemos aquí en esta adoración perpetua, que uno se tiene que acercar despojándose, se tiene que acercar descalzo, en su pobreza, abierto totalmente a la misericordia de Dios. Por tanto, ya tenemos aspectos de la iniciación de la oración, como la vive Moisés, que es con una profunda realidad, con una profunda conciencia de que Dios le llama, y también de la zarza ardiendo. Este acontecimiento quedará como una luz de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. Esa zarza ardiendo, esa llamada del Señor al desierto, a la oración, al silencio. En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que hemos visto llama a su servicio, Moisés es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Esto es un matiz importantísimo en la oración. Me encuentro cuando rezo con un Dios vivo, la Trinidad, con una familia, la familia de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo cuando oro, hay una idea bellísima en uno de los signos de laudes. Vengo a la oración huyendo del ruido, pero de los hombres no. Porque allí donde va un cristiano lleva toda la iglesia en su corazón. Y dice incluso nosotros, incluso cuando dice yo. Es decir, Moisés nos descubre el Dios vivo, nos descubre ese Dios que los cristianos, la revelación plena es la Trinidad, esa Trinidad en la cual descubrimos que Dios es familia y que cuando uno ha descubierto a Dios, huye de él total y absolutamente la soledad. Nadie está menos solos que cuando está uno a solas con Dios. Por lo tanto, llama a su servicio a Moisés, que es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Él se revela para salvarnos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión. Fijaros que esto que estamos diciendo de Moisés es lo que podíamos decir prácticamente de toda la oración cristiana. ¿Qué sería un orante? El que tiene los sentimientos del corazón de Cristo. ¿Qué vamos aprendiendo nosotros en la oración? A orar para que el Señor nos transmita su gozo y su alegría, la alegría de su corazón. Fijaros si esto es así, que San Manuel González, el obispo de la Eucaristía, del Sagrario,
este gran santo, místico, catequeta, fundador de las Nazarenas misioneras, él decía, cuando iba a la Eucaristía, le decía, vamos a orar tomando baños de Eucaristía. Y explicaba preciosamente, como un buen catequeta, qué pasa cuando tú te pones al sol, que sin darte cuenta te cambia la piel el sol, a no ser que te pongas un paraguas. Si yo me pongo delante de Dios en la Eucaristía y hago oración y rezo, poco a poco ese sol de Dios va entrando hasta la última de los rincones de tu corazón. ¿Y qué es lo que va haciendo contigo? Que tengas los sentimientos de Cristo. Sin darte cuenta te ha cambiado la vida, te ha cambiado el corazón. Y eso es la clave de lo que va a vivir Moisés, que se siente unido a la compasión de Dios. Por eso mirad, una espiritualidad que no me haga bueno de corazón no es una espiritualidad cristiana. Una espiritualidad que no dé en mi corazón ancho el corazón no es una espiritualidad cristiana. Una oración que sea un sin vivir, una vida cristiana que sea un sin vivir, que no tenga vida, no es una oración cristiana. Por eso es importantísimo que él se siente identificado por la oración, Moisés, con la compasión que tiene Dios de los hombres. Por eso es lo que yo decía al principio de esta catequesis, de esta reflexión sobre la oración. Le va a decir Moisés, fijaros lo que le dice a Dios, hablando con él cara a cara, como habla un hombre con su amigo, ¿qué va a decir después? O me haces caso, o haces caso a mi pueblo, o me borra del libro de la vida. Es la señal del mediador, del intercesor, de la persona que cuando ora se siente identificado con su pueblo. Consolad a mi pueblo. Fijaros en la situación que vivimos ahora. Los orantes tienen que ser personas muy cercanas a la compasión del pueblo, al sufrimiento, al dolor de la gente. Los testimonios que estamos viviendo en esta escuela diocesana de oración tan elegidos, pues una de las cosas que caracteriza es la gente que viene a hablarnos, cómo tiene experiencia en su vida de haber sido capaz de digerir el dolor gracias a la oración, a la palabra de Dios que nos hace digerir la oración. Por lo tanto, hay como una imploración divina de esta misión y Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios Salvador. Pero en este diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar. Claro, es que no sabemos nadie orar. Yo he tenido experiencia de dar ejercicios espirituales a carmelitas, a clarisas, a religiosas, a sacerdotes, a monjes de clausura, a monasterios, muchísimas, porque en mi vida me dediqué mucho a esto durante mucho tiempo de mi vida. Y me he encontrado con personas decirte, mire usted, yo no sé rezar, yo no sé orar. Díganos usted, enséñanos un poco a orar, pero usted lleva 40 años orando. Pero tienen razón. ¿Por qué? Porque lo dice San Pablo. No sabemos orar, el Espíritu Santo viene en nuestra debilidad y es Él el que nos ayuda a orar con gemidos inefables y pone en nuestro corazón el Abba, que es la clave de toda oración, decir papá. Abba es decir papá, papaíto. Por eso la oración fundamentalmente cristiana, como lo vamos a ver en estas catequesis que estamos dando, será el Padre Nuestro, que es lo que el Catecismo de la Iglesia Católica pone como centro, la oración que Jesús nos enseñó. Pero fijaros, en este diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar, se humilla y objeta sobre todo y pide respuesta a su petición y el Señor le confía su nombre inefable que se revelará en sus grandes gestas. Mirad, el orante o es humilde o no es orante. La persona que se pone delante de Dios o se despoja de todas sus máscaras y de todas sus... o no puede nunca entrar en el corazón de Dios. El soberbio, como no ama, pues se ama, pues le pasa al orante. El orante que es soberbio no ora. Se mira a sí mismo al espejo. Por eso hay mucha gente que dice, es que claro, yo en mi oración saco poco fruto, o rezo y sigo siendo igual, susceptible. ¿No serás que tu oración lo que te estás haciendo es mirándote el ombligo? Yo cuando doy el mes ignaciano, que lo doy todos los meses de agosto y lo seguiré dando si Dios quiere, el mes ignaciano, en la segunda semana de ejercicio siempre digo, hay que romper el espejo, porque el peligro del hombre de Dios es pasarse toda su vida mirando al espejo y diciendo, espejito, espejito mágico, soy el más santo, el más bueno, el más maravilloso de todo. No es así, de mi comunidad, de mi parroquia, de mi diócesis, de mi familia, pues no. Entonces, en el diálogo
con Dios, Moisés, lo primero que es un hombre muy atrevido con Dios, confía mucho. Nos recuerda mucho la oración de Santa Teresita del Niño Jesús, de Catalina de Siena, de Teresa de Jesús, de Charles de Foucault, del hermano Rafael, todos los grandes místicos que han tenido una gracia inmensa de Dios y han sabido sobre todo contarlas, porque hay mucha gente que tiene una experiencia muy fuerte de Dios, pero no tiene la gracia de saberlo contar. Y ahí ha habido místicos en la Iglesia que han tenido esta profunda experiencia de Dios y han sabido contarla. Pero lo segundo, junto con esa, podríamos decir, esa osadía que es cautivadora, como decía al principio del catecismo, que tiene Moisés, también es humilde. A mí me impresiona mucho que dice el texto que Moisés, cuando oraba y bajaba del monte, era el hombre más humilde de la tierra. Yo te entiendo que fuese un orante. Una persona que no es humilde probablemente no podrá estar mucho tiempo delante de Dios, porque la oración te hace humilde y el humilde busca a Dios, busca a Dios. Por eso pide, solamente piden los pobres. Pedimos la salud, pedimos la esperanza, pedimos la alegría, porque no tenemos nada. Y el Señor se conmueve, como dice una oración colecta, al vernos desvalidos y sin méritos propios. Como sé que estáis siguiéndome y como tenemos como el gran libro de lo que estamos viendo, la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, os remito a que leáis conmigo, ya vamos avanzando, en el 2576, que dice así. Vamos a terminar hoy todo el ciclo de Moisés. Pues bien, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Esto es precioso. Porque fijaros que Santa Teresa de Jesús, dicen que probablemente la definición que da Teresa de Jesús de amistad, probablemente la hace después de haber tenido pues esa profunda dirección y amistad que tiene con el padre Gracián. Porque claro, ella va a definir la oración como trato de amistad con quien sabemos que nos ama. No creo yo, dice ella, que consiste la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Creo que la oración, dice ella, no es otra cosa que trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Así se le define al corazón de Cristo, amigo que nunca falla. La amistad es fundamentalmente esto. Cuenta Jacques Loé en unas conferencias que daba en la televisión francesa. Él era un dominico belga, había trabajado un tiempo con los obreros ahí en los muelles de Marsella, y las charlas que él daba, que muchos de ellos luego se hicieron libro, dio ejercicios espirituales a Pablo VI, unos ejercicios preciosos. Al Papa Pablo VI, San Pablo VI, le fascinaba mucho estos grandes místicos franceses, también Boyon, también se la dio. Y dice que fue una chica a verle, que le había escuchado en una de lo que le había dicho en una de aquellas sesiones de la televisión francesa. Y le dijo, vengo a ver, le dice con muchas gracias, se acercó una marsellesita de unos 20 años, joven. Dice que tenía unos pendientes que pesaba más, dice que nada, unos grandes pendientes. Y le dice, así como con mucha amenaza al padre Jacques Loé, he estado viendo su programa de televisión y me ha encantado, me ha ayudado mucho. Pero que sepa que yo hablo con Dios de tú a tú. Así hablo yo con Dios, de tú a tú. Y le dice Jacques Loé, pobrecita, decir que con Dios habla de tú a tú. Con Dios no se habla de tú a tú. Con Dios se habla mucho más de amigo a amigo. ¿Qué es lo que dice Moisés? De amigo a amigo. Tú puedes hablar de tú a tú con quien quiera, pero con Dios se habla de amigo a amigo. Pues bien, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. La oración de Moisés es típica de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Mira, oramos para cumplir la voluntad de Dios, para buscar y hallar la voluntad de Dios. Oramos para ser santos, para vivir nuestro bautismo.
Oramos para que el Señor en nuestro corazón y en nuestro interior nos lleve, sobre todo, a vivir en la sencillez de encontrar a Dios en todo. Para mí la oración es como la conexión con la televisión o con la radio, como estamos haciendo a través de nuestro canal diocesano de Radio Santa María. Conectamos, pero luego encontramos a Dios en la vida. Y a veces, curiosamente, dedicamos, como hacéis mucho que estéis aquí en la adoración perpetua, 1 hora a la adoración, y habéis estado secos y no habéis sentido nada y os habéis aburrido y casi os habéis quedado dormido y habéis tenido que recurrir a alguna lectura espiritual o, por supuesto, a la palabra de Dios. Y sin embargo salís a la calle, montáis en el autobús o en el tren o encontráis en un momento con que visitáis al hospital y Dios comienza a hablar. ¿Experimentáis a sentir a Dios? San Rafael Arnay, el hermano Rafael, no tuvo las mayores experiencias de Dios solo en la oración, también empaquetando chocolate y también pelando cebollas y en la cocina. Tenía experiencias profundas de Dios. ¿Por qué hizo Josefa Menéndez, la gran apóstol también del corazón de Jesús, cuando iba por todo, ella le encantaba, cuando iba muchas veces en el monasterio cerrando ventanas por aquellos lugares, experimentaba una presencia de Dios cautivadora, como dice preciosamente el texto. La oración de Moisés es típica de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión, Es decir, la oración te tiene que llevar a vivir mejor tu vocación, no a salirte de tu vocación. Santa Teresa de Jesús, cuando iban muchas a las capillas y no querían salir por no perder el fervor, le decía: hermanas, que también entre los pucheros está Dios. Y está entre los pucheros, en las calles, en los ambientes, en la plaza, en los supermercados, en los laboratorios, en el trabajo. También está Dios. No tenemos que buscar. Por eso Moisés nos enseña una oración que lleva a cumplir una misión. La misión de vivirlo todo con los sentimientos de Cristo, de vivir tu vocación. Sería mala una oración que te saliese de tu vocación, es decir, que no te hiciese mejor padre, o mejor madre, o mejor sacerdote, sino que te diese la nostalgia de decir: es que como rezo mucho, ahora me da por irme a una cueva allá arriba y me subo a un monte. No puede dejarte Dios. Moisés, ante ser un hombre orante y contemplativo, le lleva a su misión. No se echa atrás. Acompaña a aquel pueblo que le sale rana muchas veces. Aquel pueblo que cuando le deja enseguida se hace sus ídolos. Aquel pueblo que cuando está hablando con él y está de pronto, allí tiene un becerro y dice: ¿qué hago? Les hace tragar, porque también tenía sus agallas, le hace tragarse todo lo que habían hecho. Pero en el fondo, la oración de Moisés te lleva a cumplir con tu misión. Por eso dice el 2576, Moisés conversa con Dios frecuentemente y durante largo rato, como hacía Jesús, que se iba a la montaña y pasaba ratos largos en oración, incluso noches en oración, madrugadas en oración. Mirad, decía la Madre Teresa de Calcuta: quien quiera ser un hombre orante tendrá que orar mucho tiempo. Orar más para orar mejor, decía Teresa de Calcuta. Tenía su propia experiencia, lo tenemos los demás. Pues eso pasa como con un amigo. Si tú a un amigo le dedicas 1 segundo, 2 segundos, es muy difícil que nazca una amistad, una conversación, que se abra. Muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando te va a contar lo que se va a contar ya te has ido. Y con Dios nos ocurre lo mismo. Hace falta estar tiempo con Él. Y no tengo tiempo. ¿Cómo no vas a tener tiempo para Dios? No me digas eso, por favor. Que no tiene tiempo para Dios es que Dios ha muerto, como que no tiene tiempo para su familia o que no tiene tiempo para otra cosa, es que ha muerto, o para el fútbol. Si una persona dice que no tiene tiempo para el fútbol, es porque el fútbol ya no es importante en su vida para él, sino aunque sea a las 2 de la mañana se pone el partido en diferido y ve lo que sea, pero no se queda sin su partido de fútbol de cada día. ¿Por qué? Porque es su pasión. Por eso Moisés conserva con Dios frecuentemente durante rato largo, subiendo a la montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras. Mirad, la espiritualidad de Moisés es la misma del cristiano del siglo XXI, bajar para subir y subir para bajar.
puede parecer, es la transfiguración de Cristo. Hay que subir al monte de la contemplación y hay que bajar al valle de la desfiguración, donde está la basura del mundo. El cristiano del futuro tendrá que estar a la vez en el corazón de Dios y en el corazón de los que sufren. Es verdad que Dios no crea nunca basura. Ningún ser humano puede ser, al contrario. Cuanto más pobreza, como estamos viendo ahora con los temas tan delicados de migración, problemas tan delicados de enfermos, de sufrimiento de los pobres, donde el Papa Francisco nos está lanzando en Fratelli Tutti a tener un corazón compasivo y misericordioso. Pero es verdad que el cristiano tendrá que bajar para subir y subir para bajar. Y esa será nuestra vida contemplativa. Lo hace perfectamente Moisés. Sube, zarza ardiendo, habla con Dios como un hombre con su amigo, pero luego baja. No dice, ¿qué bien se está aquí? Eso intentaban los apóstoles, alguno de ellos. Señor, ¿qué bien se está contigo? Me quedo contigo. No, baja al monte, baja tu vida. Si eres sacerdote, métete en tu parroquia, trabaja en tu parroquia. Tienes vocación de sacerdote diocesano. Si eres religiosa activa, lo que decía San Vicente de Paúl, a veces dejar a Dios por Dios, que dice San Vicente de Paúl, dejar a Dios por Dios. Estás en la capilla, llevas un rato rezando y urgentemente tiene una persona allí que te necesita para el enfermo, deja y vete a atender al enfermo. Luego vuelve. Porque tendrás, como no subas, no bajarás al corazón de los hombres y al sufrimiento de la gente. No bajarás. ¿Por qué? Porque te acabarás convirtiendo en un egoísta, que no me quiero complicar la vida. Pero también es verdad que yo desconfío de la oración que no te lleva a conmoverte ante los pobres y los que sufren. Dudo mucho de esa oración. Más bien se acerca uno a una especie de autorreferencialidad que habla tanto el Papa Francisco, de quedarse uno en sí mismo. Por eso dice preciosamente, y ya vamos terminando este número para entrar ya en el último, dice preciosamente el texto del 2576 al final. Bajando hacia el pueblo, Moisés transmite las palabras de su Dios y le guía. Aquí estaría un poco la idea tanto que habla el Papa Francisco de que tenemos que ser los sacerdotes, los cristianos hoy, hacer mucho discernimiento de espíritu, pero no puede discernir que no tiene vida de oración, porque se necesita, y quien no es humilde para dejarse aconsejar, y quien no tiene un corazón dócil y manso como el de Jesús. Por lo tanto, Moisés atienda al pueblo desde su vida de oración. Ha subido al monte, pero baja del monte. Él es de toda confianza en mi casa, boca a boca. Hablo con él abiertamente, porque Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la haz de la tierra. Vuelvo a repetir la idea. Es que es muy importante la idea de acercarse a Dios como un mendigo. Cuando Benedicto XVI, con todas las nuevas realidades eclesiales, en aquella memorable vigilia en la plaza de San Pedro, recuerdo que la vi por la televisión y impresionó muchísimo, y le dice a todas las realidades que había allí de la Iglesia, en estas nuevas realidades, los carismáticos, los neocatecumenales, las comunidades de San Egidio, cursillo de cristiandad, tantísimas realidades que había en aquellos momentos, comunión y liberación, focolares. Le dijo el Papa Benedicto XVI, Dios se podía definir hoy como un mendigo. Dios es un mendigo. Porque Dios busca nuestro amor, mendiga nuestro amor. Dios es el mendigo del corazón humano. Y eso lo tiene que descubrir el orante. Porque si tú vas a orar pensando que en cierta manera, pues casi como te vas a sentir ahí una especie como de juzgador de Dios o de los hermanos, recordad la parábola de lo que no tiene que ser un orante, que es el hombre religioso de su tiempo, que es el fariseo, que sube a la oración y se pasa toda la oración poniendo verde al que no pensaba como él o era como él. Se pasa toda la oración. Es más, y esto es lo grave de esa oración, le va a contar a Dios lo bueno que es. Lo bueno que es, le va a contar a Dios. Y como tiene que contarle a Dios lo bueno que es, le va a contar también lo malo que son los demás, claro, sobre todo ese,
Qué distinto hubiese sido su oración complacida por Dios si hubiese dicho: Señor, te doy gracias porque yo soy como todos los hombres y puedo ser como ese también. También yo un día puedo ser adúltero y también yo un día puedo ser un pecador y puedo caer en lo más bajo. Y si no caigo, Señor, es porque tú me sostienes. Pero te doy gracias porque soy como cualquier hombre, como cualquier ser humano débil, necesitado de tu gracia y cautivado por tu misericordia y tu ternura. Si no, aquella oración no fue escuchada. Por eso es tan impresionante que en la oración que aprendamos como Moisés a ser humildes en la oración, a ser humildes, la humildad. Yo muchas veces en mis ratos largos de oración le digo al Señor: aquí estoy, pues me da igual conectar con el Tabor que conectar con Getsemaní, que conectar con el Calvario. Muy bien, si yo no soy el centro ni el protagonista de nada. El centro es tu corazón, eres tú, y a mí me tienes que dar fuerza para que yo siga amando y entregando mi vida al servicio de los hermanos. Pero yo no voy a la oración a decirle a Dios lo bueno que yo soy y lo malo que son los demás. Me acuerdo que una vez una religiosa me comentaba de su comunidad: yo soy la primera que llego a la capilla, la primera de todas, ¿vale? Y entonces estoy un rato largo diciendo: ay, fíjate tú esa, que llega tarde, fíjate la otra, que mal lleva tal, fíjate a la otra, que no, que mal ha hecho la genuflexión. ¿Qué puedo hacer? Le digo: pues llega un poco tarde, le dije yo, pero no juzgues. Pero no juzgues. No importa que en vez de llegar tan temprano a la capilla, si llega un poquito tarde, pero llega humilde a la capilla, porque probablemente a Dios esa oración le resulta insoportable, ¿eh? Le resulta insoportable. Termino. 2577. De esta intimidad con Dios fiel, lento a la ira y rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad en su intercesión. Hay que interceder mucho, hay que pedir mucho. Hace poco salía en el Evangelio el texto ese famoso de que ¿cómo no va a escuchar Dios a los que interceden de día y de noche? A mí me impresionaba mucho esta frase, día y noche. Y un día vi un título de un libro que escribió Jean Lafrance, Día y noche, y es su propia experiencia. Él muere de un cáncer después de muchos años luchando contra él. Era un hombre todavía relativamente joven, era sacerdote diocesano y oraba muchísimo, ¿no? Y él dice que le impresionó mucho esta frase de Jesús como sacerdote él. Y es verdad que dice preciosamente el común de pastores: este es el pastor bueno, el que ora mucho por su pueblo. Y él dice que se sintió llamado a rezar y a pedir por la humanidad, por los que sufren, por los enfermos, de día y de noche. ¿Cómo no va a escuchar Dios a los que le imploran de día y de noche? Por eso dice, no pide por él, sino por el pueblo de Dios que ha reunido. No pide por él, por Moisés, pide por su pueblo, por su gente. Convierta a mi pueblo. Lo que hacía el cura de Ars, que cuando iba a la oración, al sagrario, ponía su cabeza junto al sagrario y decía: Señor, convierte a mi pueblo. Convierta a mi pueblo. Convierta a mi pueblo. Por eso es tan importante en nuestra propia vida descubrirlo. Y dice este texto ya con el cual terminamos: Moisés no tira la toalla, porque es orante. Ante las dificultades pastorales, ante las dificultades de mi familia, ante las dificultades de mi parroquia, ante las dificultades de mi comunidad, ante la falta de vocaciones, no tira la toalla. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas. Fijaros que es cuando el famoso texto que él mantiene las manos, y cuando mantenía las manos el pueblo vencía. Vencían aquellos que agradaban a Dios. Por eso toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote, ¿no? Invocaba. Por eso es tan importante en nuestra vida. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas para obtener la curación también de Miriam. Reza por Miriam para obtener su corazón. Pero sobre todo después de la apostasía del pueblo, cuando se mantiene en la brecha ante Dios, y que van a recoger tanto los salmos cuando veamos próximamente, después de ver al rey David y a Elías, seguiremos con los salmos, y que está comentando ahora, por cierto, preciosamente el Papa Francisco en las audiencias de los miércoles.
Los argumentos de su oración, la intercesión, es también un combate misterioso, como Jacob y como Abraham. Inspirará la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la Iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel, no puede contradecirse, debe acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego, no puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Esta es la clave bellísima de este testimonio tan hermoso de Moisés, el peregrino como Abraham en el desierto, el místico de la noche también, en las estrellas, contando estrellas también, el que lucha como Jacob en sus oscuridades y en sus dificultades, el que no se echa atrás, el hombre que sube y baja, sube al monte para estar con Dios en la zarza ardiendo y baja del monte para encontrarse con un pueblo que le cuesta creer, que es duro de cabeza, que no le importa a veces nada los planes de Dios, que facilísimamente se pone a adorar un becerro y que sin embargo Él sigue con ellos, camina con ellos. En el fondo Moisés va a decir aquellas palabras poéticas, hermosas de Santa Teresa de Jesús: solo Dios basta. Señor, tú me escrutas y conoces, tú sabes cuando me acuesto y me levanto. Sondeas mis pensamientos desde lejos, te son familiares todas mis sendas. Que no está aún en mi lengua la palabra, y ya tú, Señor, te la sabes toda. Me acosas por detrás, me atacas por delante, y al mismo tiempo tienes puesta sobre mí tu mano. Y esto es ciencia misteriosa para mí, ciencia que no llego a comprender, ciencia tan alta que yo no la entiendo. Sondeas y pruebas mi corazón para que no siga un camino de doblez, para que no me aparte nunca de tu camino. Yo creo que con solo haber oído este canto precioso, este salmo, Señor, tú me sondeas, tú me escrutas y me conoces, con esta música sabemos que tenemos presente en nuestro testimonio hoy el camino neocatecumenal. En la persona, en este caso, de Juan Rodríguez, esposo de Clara y padre de 5 hijos, profesor del Colegio Medalla Milagrosa, feligrés de la parroquia de Santiago el Mayor, pero ya veréis, sobre todo, testigo. Aprovecho en este momento para invitar a todas aquellas parroquias, movimientos, a ponerse en contacto con nosotros para poder pasar por este lugar
aquí tan con el Señor a dar su testimonio. Hola a todos. Yo doy las gracias por estar aquí. La verdad es que me lo pidió don Jesús, mi párroco, y la verdad es que no me pude negar. O sea, humanamente no me apetece, pero la Iglesia ha hecho tanto por mí que no podía decir que no. Yo no soy ejemplo de oración, ninguna. Yo soy ejemplo de cómo la Iglesia reza por mí. Voy a empezar mi testimonio diciendo que hace 11 años yo la verdad es que abandoné la Iglesia y dejé de asistir pues 1 año y medio. Si estuviera mi mujer diría que 2, y yo lo calculo siempre 1 y medio, pero ella dice que fue más. En todo ese tiempo yo pensaba que podía ser un cristiano en solitario, y de vez en cuando iba a misa, dejaba de ir. El cristianismo para mí era como yo me lo guisaba. Esto fue hasta que fui a la JMJ de Madrid con el Papa Benedicto XVI. He ido a otras tantas, pero la verdad es que esa fue la que me cambió mi vida, y eso que la viví en mi casa, en el sofá, viendo la tele. Y en ese momento que yo estaba pues alejado de la Iglesia, en la vigilia del sábado por la noche, la verdad es que Benedicto XVI pronunció unas palabras que dijo que un cristiano no puede estar en solitario, que necesitaba de una iglesia, de una pequeña comunidad. A mí en ese momento se me paralizó el mundo, y esas palabras que dijo Benedicto XVI las escuché muy profundamente en mi corazón, tanto es así que todavía lo recuerdo. Y eso cambió mi vida. Cambió mi vida en el sentido porque yo lloraba amargamente diciendo lo tonto que había sido, tanto tiempo que había estado fuera de la Iglesia, y descubrí en ese preciso momento que yo no podía estar solo, que un cristiano necesita de la Iglesia. Y eso yo lo sé con certeza. Es decir, que yo también tengo la certeza que me puedo ir en cualquier momento si, como decía el arzobispo, pues levanta Dios la mano en mi cabeza. Yo le fallo, yo le abandono, tengo constancia de eso. Pero sé que solo no puedo estar. Esto lo uno porque, pues ahora, como muy bien ha dicho, pues yo ahora soy padre de 5 hijos y tengo un hijo pues que tiene 6 años y le han diagnosticado un cáncer con metástasis en la columna, tiene un tumor cerebral. Y en estos momentos en los que me cuesta mucho la oración, pues es donde aparece la Iglesia y viene en mi rescate. Hay un pasaje muy interesante de la vida de Moisés, que es cuando todo este tema de Balaam y la burra. Pues yo muchas veces he experimentado que los hermanos de mi comunidad y mi párroco y Juan García y la Iglesia, pues para mí es como una burra, en el sentido que yo es que voy a maldecir. Yo quiero maldecir a Jesús por la cruz que me toca, por ver a mi hijo de 6 años sufrir y que se pone como un loco y no lo entiende. Y mi primera intención es maldecir. Pero aquí tengo a todos vosotros que la burra se detiene y yo intento, pero no puedo, ¿no? No puedo maldecir a Dios, no puedo. Aunque esto es una ciencia misteriosa para mí, como decía el Salmo, que yo estoy muy lejos de comprenderlo, sé que no puedo maldecir a Dios. También me acordaba del pasaje que ha citado de cuando están ahí luchando contra los amalecitas. Y esa es la experiencia que yo tengo. O sea, yo tengo la experiencia de que la Iglesia, los feligreses de mi parroquia, los hermanos de mi comunidad, y en tantos países, y pasando por las hermanas de la caridad, las hijas de la caridad, me han puesto una roca debajo de mi culo, me han sujetado los brazos y yo he podido bendecir y pedir a Dios cuando yo no podía. Cuando yo no podía, la gente ha estado a tiempo y a destiempo, de día y de noche, rezando por mí. Han roto la noche por rezar en mi hijo ese día de la operación anterior, cuando yo no podía, ¿no? Y entonces yo esto, pues, ¿cómo no voy a dar gracias? A mí esto me tiene sobrecogido. Y lo profundo de toda esta cuestión es que yo
al igual que Moisés no tiene sentido sin su pueblo y el pueblo no tiene sentido sin Moisés, yo con toda esta cruz que tengo encima veo que mi vida tiene sentido con la cruz que tengo, con el sufrimiento de mi hijo Mateo. Y yo no soy sin él. Y eso que muchas veces, pues como le pasaba a Moisés, pues yo aborrezco a este pueblo, prefiero morir que tener que soportar esto. Pues eso me pasa a mí, yo no quiero esto, yo prefiero no morir, pero sí, yo quiero tener ese sufrimiento, no quiero, no lo entiendo. Y entonces, bueno, pues están ahí los sabios de Israel. Hay un libro muy bonito que es los sabios, Moisés contado por los sabios, y salen todos los sabios hebreos que cuentan la vida de Moisés. Y la verdad es que estos sabios pues dicen que Yahvé le contestó a Moisés que siempre elige a las personas que suficientemente son fuertes. Yo en mis fuerzas no puedo, pero yo sé que tengo una comunidad de orantes. Yo sé que tengo una comunidad de fieles, aunque no me conozcan, se han puesto a rezar por mi hijo, se han puesto a rezar por mí, por mi mujer, y cuando no puedo. O sea, a mí muchas veces me llegan estas cadenas de oración y yo la verdad es que no las hacía ni caso porque pensaba que eran mentiras. Y yo de repente se lo digo a estos que tengo aquí atrás, que son los que me aguantan todos los días, y les digo, rezar por mi hijo, porque esto yo no puedo encajarlo. Mi mujer no puede encajarlo y es muy duro, no lo entiendo. Y se lo dije a mi párroco para que lo comentase pues, a la parroquia, para que también rezasen, pero ya está. Y aquí he descubierto la catolicidad de la Iglesia, he descubierto la universalidad de la Iglesia en el sentido que es una la que rezaba por mí. Es una la que rezaba por mi mujer y es una la que rezaba por mi hijo. Una. Da igual que que seas de esto, que seas del otro. Al final, a mí esto es una cosa que me ha sobrepasado enormemente. Enormemente en el sentido porque yo no me merezco tanto, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y eso que todavía estoy envuelto yo esta cruz que tengo todavía la veo fea, la veo grotesca. Pero intuyo que hay una belleza, ¿vale? Hay una belleza que yo no lo entiendo. No entiendo porque ver el sufrimiento de un inocente, pues la verdad es que me cuesta. Y yo muchas veces pregunto eso, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Pero hay una cosa que tengo y es la esperanza. La esperanza en el sentido que todas las cruces que he tenido en mi vida anteriormente se han convertido en una cruz gloriosa. He visto el cielo. Y esto, aunque duela, sé que con tiempo lo veré. Sé que gracias a esta cruz yo seré Juan e iré ganándome un poco a poco el cielo. Yo pido encontrar lo que decía el arzobispo, encontrar en todo esto y rezo para encontrar la voluntad de Dios. Rezo para encontrar el sentido al sufrimiento en un niño pequeño y rezo para encontrar qué sentido tiene esto en mi vida, porque sé que lo tiene. Es como estos días de niebla, que estos días atrás pues no se ve nada, pero tiene cierta belleza, ¿no? Yo la verdad es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, yo me gustaría saberla. Y quizás no pasa porque mi hijo se recupere, quizás pasa porque mi hijo vaya al cielo, yo no lo sé. Yo simplemente pido pues tener la fortaleza para ver la voluntad de Dios y entenderla y comprenderla y aceptarla en mi corazón. Eso para mí es lo importante y es el quid de la cuestión. Cuando humanamente me ponen la gente el mensaje, todo va a salir bien, pues bueno, para mí todo va a salir bien es estar en el cielo. Por eso lo cantamos, ¿no? Es con mucho lo mejor ir al cielo. La teoría es muy bonita, pero cuando te dicen que los hijos son de Dios, pues tú dices, sí, los hijos son de Dios. Pero cuando te tocan a un hijo y ves que ha estado a punto de morirse o ves que se puede quedar mal y le ves cada día ahí en el sofá que apenas se puede mover y hay que ayudarle para muchas cosas, dices, madre mía, y eso es duro, ¿no? Entonces yo lo único que puedo decir, pues bueno, últimamente lo que estoy rezando mucho es una coletilla, ¿no?, del Evangelio, que Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador.
Constantemente lo repito una y otra vez porque la verdad es que esto te atonta un poco y no sabes muy bien dónde ponerte, dónde alejarte. Así que si hoy en esta noche soy ejemplo de algo, que soy ejemplo de cómo la oración de los demás, de los hermanos, de los demás feligreses de la Iglesia, me están sosteniendo a mí y a mi mujer, está sosteniendo también la relación que tengo con mis otros hijos, que es una situación dura. Y como decía el canto, lo vuelvo a repetir, ciencia misteriosa que no llego a comprender. Todo viene junto, los follones de la vida y bueno, pues intento subir y bajar, como decía el arzobispo, y eso es lo que soy. Esa es mi experiencia de ser iglesia. Y cuando yo abandoné la iglesia apostó por mí. Me lo dijo el Espíritu Santo a través de la boca de Benedicto XVI, transformándome la vida hace 11 años. Y desde ahí soy consciente que yo solo no voy a ningún lado. Soy consciente que las cruces son bonitas y son bellas cuando ves a Cristo en ellas. Sé que está detrás y si lo sé y si tengo esta certeza es porque ellos y vosotros y los que me estáis viendo rezáis por mí y por tanta gente que está sufriendo en este mundo y nos hace ser uno, ¿no? El cristiano es eso, el que lleva a Cristo dentro, y si me tocas a mí puedes tocar a Cristo y si yo te toco a ti puedo tocar a Cristo. Y nada, os pido que recéis y para que tengamos discernimiento, que el cristiano es el que tiene discernimiento para ver la voluntad de Dios en todo esto. Y yo no digo nada más. Gracias. Muy bien, pues después de esta preciosa catequesis y el testimonio, yo estoy seguro que podemos imaginar el bien que a través del milagro de nuestra televisión diocesana, de nuestros canales, YouTube, de la Delegación de Espiritualidad, estamos llegando a cantidad de corazones, a cantidad de personas. Ya no solamente tú, Juan, y los tuyos, la gente que reza por ti. Es que hoy seguro que has conseguido que todas las personas que nos estén viendo estén uniéndose en oración. Has tocado nuestros corazones. Y fíjate, a modo de ejemplo, casi 2.500 personas ya, amigos a través de las redes, de todo tipo de redes, pero es que nos llaman, nos escriben, dándole gracias al arzobispo por esta escuela. Es que es lo grande que está el Señor llegando a muchísimas personas, a nosotros mismos que estamos aquí. Por eso te doy las gracias y con permiso de don Francisco os pido a todos, por favor, que nos pongamos de pie ante el Señor y escuchemos, cantemos o recemos esta canción. Llévame al cielo, llévame al cielo, oh Señor, porque morir es como
recordamos a Mateo y rezamos por él. El Padre, su familia nos ha dicho que recemos y que le encomendemos a él. Y en Mateo, pues a tantos y tantos niños, jóvenes, no digamos ahora con el tema tremendo que estamos viviendo de la pandemia, de mayores. Pedimos para que el Señor nos ayude en estos momentos de sufrimiento y de dolor. Siempre os pongo unos sencillos deberes en nuestra escuela diocesana de oración. Ahora, pues los deberes que os pongo es que recemos en nuestro interior, cada uno en su casa, un Padre Nuestro, por Mateo también y por todos los enfermos que en estos momentos están sufriendo y con ellos toda su familia.